Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar aquí con ustedes. Entonces, ahora estaré hablando de infecciones fúngicas y bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Infecciones fúngicas invasivas causan morbilidad y mortalidad en niños con riesgos aumentados. Y estos son neonatos, aquellos en cuidados críticos con múltiples accesos vasculares y aquellos con cáncer o trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Acá es el bosquejo de la plática, entonces estaré hablando de cada uno de esos puntos. En cuanto a la casuística de hongos, me gustaría presentar dos casos de pacientes a quienes he tratado en mi hospital. Una niña de 3 meses de edad con leucemia linfoblástica aguda en terapia de inducción. Tuvo una enterocolitis neutropénica, insuficiencia respiratoria, puesto en ventilación mecánica, con sobrecarga de líquidos, con lesión renal aguda, una citis compleja, y se encontró que tenía Bacillus cereus y Candida parasitlosis en el aspirado traqueal, con una trombosis vascular. También un hemocultivo que salió positivo para Candida parasitlosis del catéter central. La susceptibilidad al voriconazol, ahí pueden ver que era buena, y también a la anfotericina B. Cuando yo vine y le revisé a esta niñita, ella estaba febril, con signos vitales estables, estaba en ventilación mecánica, no estaba sedada, los pulmones estaban claros a la auscultación, el corazoncito con un ritmo irregular, el abdomen estaba distendido pero blando, y un conteo absoluto de neutrófilos de 465, con una proteína C reactiva de 24.4, una creatinina de 0.17. Y el paciente empezamos con un tratamiento de micafungina. El segundo caso es una señorita de 18 años diagnosticada con leucemia mieloblástica aguda en este protocolo que se llama AML16, en un estado posterior a la inducción 2 del día 30. Ella ingresó con un cuadro de neutropenia febril en un hospital externo al St. Jude y se notó lesiones en la piel. La biopsia de la piel reportó un hallazgo negativo y presencia de nódulos pulmonares, pero debido a la sospecha de hongos se trató con anfotericina. Se recomienda repetir la biopsia de la piel y en la biopsia repetida de la piel con instrucciones de asegurar de tomar un buen grosor de piel, se encuentran raras hifas fúngicas ramificadas y septadas, y el cultivo informa Fusarium solani, y la susceptibilidad a la anfotericina B es 1, voriconazol es 8, posaconazol más de 16, isavuconazol más de 16, terbinafina más de 2. Una tomografía computada del tórax muestra un aumento de las opacificaciones nodulares del espacio aéreo. Y el pacientito o la paciente empieza con antimicrobianos como meropenem, vancomicina, anfotericina, metronidazol, cefepima, ya estaba en micafungina profiláctica. Anteriormente estaba recibiendo profilaxis con posaconazol, pero esto se cambió a micafungina debido a una interacción con sorafenib, que era una medicina en lo cual ella estaba recibiendo por su cáncer. Durante la duración prevista de la terapia, con todas las complicaciones, se pensó que se debería administrar antibióticos, porque tenía también una colitis y una apendicitis, anfotericina liposomal hasta el control de la infección de hongos, y el paciente debería ser seguido. Bien, entonces, esas son dos experiencias de pacientes individuales, pero también, por supuesto, hay experiencia de pacientes de manera conjunta. Entonces, voy a revisar unas literaturas súper interesantes para entender un poco más el contexto del uso
del uso de antifúngicos y el contexto de la infección fúngica en los pacientes. Acá en esta primera literatura, debido a la incidencia muy variada de infección fúngica en este grupo de pacientes, investigadores ingleses hicieron una revisión retrospectiva de 2 centros de Londres para explorar la incidencia y resultado de infección fúngica invasiva en niños y jóvenes sometidos a terapia contemporánea para la leucemia linfoblástica aguda e identificar factores de riesgos asociados a la infección fúngica invasiva. Durante un periodo de 4 años, 290 pacientes de edad media de 5 años fueron tratados por leucemia linfoblástica aguda con seguimiento medio de 17 meses. Se identificó en este grupo de pacientes 22 pacientes con infección fúngica invasiva, y estos son los que se está reportando aquí, y dando una incidencia de infección probada, probable y posible. Y esto está representado en las columnas. Entonces, la infección probada de 7, que sería 2.5%, probable 4, de 1.5%, y posible de 11,4% de todo el grupo. Entonces, de 7 con infección fúngica invasiva comprobada, 1 solo tenía hemocultivo positivo, era una subespecie de Cándida. Los otros 6 pacientes restantes tenían enfermedad diseminada con todas las subespecies de Cándida, con la excepción de un caso que tenía un Pseudosporium apiospermum, y 4 tuvieron infección fúngica invasiva probable. En 3 de ellos el criterio micológico fue un estudio de beta-diglucano positivo en el suero, y en el 4 caso Aspergillus niger fue identificado en el esputo. Un paciente tenía un caso de infección fúngica invasiva con la afectación de las vías respiratorias bajas, y estos son los pacientes de esta experiencia de los ingleses. Muy bien, entonces acá es para compartir con ustedes de otra experiencia. Entonces, este fue un análisis multicéntrico retrospectivo. El investigador informó sobre los pacientes pediátricos menos de 18 años con enfermedad fúngica invasiva comprobada o probable del sistema nervioso central, que recibían quimioterapia o se sometía a un trasplante alogénico. Entonces, estos procesos fúngicos del sistema nervioso central fue diagnosticado entre el 2007 y el 2016. Y esta infección fúngica del sistema nervioso central se comprobó con imágenes del sistema nervioso central compatibles o hallazgo de autopsia de una manera macroscópica, junto con un resultado microscópico o microbiológico positivo en el tejido cerebral o líquido cefalorraquídeo. En el caso de una enfermedad probable, se definió como hallazgo de imágenes del sistema nervioso central compatible en combinación con hallazgos fuera del sitio del sistema nervioso central. 29 pacientes con una edad mediana de 14 años y 14 que fueron trasplantados fueron diagnosticados con enfermedad micótica invasiva del sistema nervioso central. Comprobadas fueron 12, probables fueron 17. Interesantemente, el Aspergillus fue el patógeno fúngico más común. Todos menos un paciente tenían sitios, es decir, tenían infecciones fuera del sistema nervioso central, y 8 pacientes estaban neurológicamente asintomáticos en el momento del diagnóstico de la infección fúngica del sistema nervioso central. 49% de los pacientes sobrevivieron a la infección fúngica del sistema nervioso central. Sin embargo, de estos supervivientes, muchos de estos supervivientes quedaron con secuelas neurológicas graves a largo plazo. Entonces, los datos de estos investigadores sugieren que el resultado de la infección fúngica del sistema nervioso central ha mejorado ciertamente
en los niños comparativamente con series anteriores, pero lastimosamente muchos de los pacientes que sobreviven estas infecciones del sistema nervioso central sufren de trastornos neurológicos graves y secuelas. Y también lo que aprendimos la experiencia de estos investigadores es que si se sospecha infección fúngica, aunque el paciente neurológicamente esté normal, aún así, si se sospecha, habría que hacer una revisión del sistema nervioso central también. Bien, entonces, y esta otra experiencia es mucormicosis en cáncer pediátrico, y la mucormicosis es una infección terrible, entonces, y es un verdadero desafío en los pacientes inmunodeprimidos. Y acá, este es un estudio de Egipto, y tuvo como objetivo describir características clínicas y resultados de tratamiento y mortalidad relacionada con la infección en este hospital infantil en Cairo, Egipto. Fue un estudio retrospectivo durante un periodo de 10 años. Y durante este tiempo, 45 pacientes desarrollaron mucormicosis según los criterios europeos, ¿verdad? El 90% de los casos fueron de origen hematológico. El 90% de los casos fueron en malignidades hematológicas. La anfotericina B liposomal fue el pilar del tratamiento. Posaconazol fue utilizado como profilaxis secundaria en 35% de los casos, y en 3 casos se utilizó una combinación antifúngica para mucormicosis progresiva. La intervención quirúrgica fue factible en 50% de los casos, y la terapia fue exitosa en 35 pacientes. Se observaron complicaciones relacionadas a mucormicosis en 5 casos, con una desfiguración importante de la cara y el paladar perforado. Hubo retraso de quimioterapia y hubo recaída de la malignidad en un caso, y la mortalidad relacionada con la mucormicosis fueron de 33%. Y interesantemente, estos colegas nos informan que la mucormicosis es una de las principales causas de mortalidad entre los pacientes con enfermedad hematológica, y el diagnóstico precoz es muy importante, como también una terapia eficaz antifúngica y la intervención quirúrgica siempre que ésta sea factible. Entonces, estos son la columna, ¿verdad? La columna de la terapia, es decir, tratamiento, diagnóstico temprano, tratamiento eficaz y la intervención quirúrgica. Muy bien, entonces, y finalmente, esta es otra experiencia en un grupo de pacientes, otra vez bien difícil, y esos son investigadores de Alemania que evaluaron cerca de 500 niños y adolescentes con leucemia linfoblástica aguda después de un trasplante, de médula. Entonces, acá, ¿verdad?, se asoció con cualquier tipo de infección severa. Las infecciones bacterianas fueron muy importantes, y con estos investigadores concluyen que un trasplante alogénico no emparejados en niños y adolescentes con leucemia linfoblástica aguda se asocia con tasas de infección más altas, incluyendo tasas de infección alta de hongos, lo que parece ser atribuible a la terapia que hay que dar para evitar la enfermedad del huésped contra el hospedero, que habitualmente es intensificada y que incluye sueroterapia y metotrexate. Es decir, que muchas veces estos pacientes post-trasplante, para evitar el rechazo del trasplante, necesita medicamentos, y estos medicamentos en sí, ¿verdad?, podrían poner al paciente en riesgo en tener infecciones fúngicas. Muy bien, entonces, continuando.
Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la infección fúngica? Los riesgos de la infección fúngica son como sigue. Entonces, para hablar de riesgos de infección fúngica, acá solamente me gustaría mostrar experiencias de otro grupo de investigadores en donde nos dice que con las experiencias podríamos decir, ¿verdad?, cuáles serían los riesgos. Entonces, otra vez son investigadores alemanes en donde nos comparte de un estudio prospectivo de incidencia, diagnóstico, procedimiento y manejo de resultado de infección fúngica en niños con neoplasias malignos sometidos a trasplante en 3 centros oncológicos pediátricos europeos. Y ellos tuvieron un total de 304 niños que tuvieron quimioterapia o trasplante. 19 niños con infección fúngica invasiva probada, probable debido a Aspergillus y Cándida. Y encontraron que estuvieron en quimioterapia 11 con infección fúngica invasiva durante inducción o reinducción. Interesantemente, no hubo muertes en este grupo, es decir, aquellos pacientes que estaban recibiendo quimioterapia, en tanto que aquellos pacientes que han sido trasplantados, la infección fúngica fue letal en 3 de los 8 receptores de trasplante. Y también nos dice que hay diferencia entre centros, es decir, no todos los centros son iguales para usar el diagnóstico, ya sea por imágenes y la selección, inicio y duración de la profilaxis antimicótica. Y piensas que por eso posiblemente hay diferencias entre los centros, ya que las prácticas no son iguales. Muy bien, entonces aquí solamente para compartir con ustedes otro estudio que se ha hecho en Chile, en donde es un estudio prospectivo multicéntrico en niños con neutropenia febril de alto riesgo para sepsis, que fueron monitoreados el ingreso hasta el final del episodio de neutropenia febril. Y estas personas, estos investigadores, le siguieron a estos pacientes y miraron la parte clínica, los estudios de laboratorio como el recuento absoluto de neutrófilos, recuento absoluto de monocitos, proteína C reactiva, cultivos bacterianos, estudios de imágenes y antígenos de galactomanano. Entonces, también ellos clasificaron la infección fúngica en probado, probable y posible. Entonces, tuvieron 646 episodios de neutropenia febril y que ingresaron al estudio 604. Entonces encontraron enfermedad fúngica invasiva en 35 episodios, es decir, 5.8%. 7 fueron probados, 10 fueron probables y 18 posibles. 4 variables en el día 4 de infección fúngica invasiva fueron fiebre, recuento absolutos de neutrófilo de 500 o menos, recuento absoluto de monocitos de 100 o menos y PCR de 90 o más. Entonces ellos encontraron que estos hallazgos podrían indicar la presencia de hongos. Entonces, con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 87%, con un valor positivo, con un valor predictivo positivo y negativo del 13% y 99% respectivamente. Entonces, en conclusión, lo que estos investigadores nos dicen es que fiebre persistente en el día 4 del ingreso, con un recuento absoluto de monocitos de 100 o menos, y también un nivel de proteína C reactiva de 90 fueron riesgos de infección fúngica invasiva, y habría que estudiar a estos niños para poder identificar en dónde estaría esta infección. Muy bien, entonces en cuanto a los factores de riesgos, otra vez, ¿verdad? Habíamos hablado de tipos de tratamiento, como por ejemplo post-trasplante.
que era un riesgo. También habíamos hablado de riesgo de pacientes que estaban recibiendo terapia para evitar el rechazo. Entonces acá es un sumario de esos riesgos. Leucemia mieloblástica aguda es un riesgo, leucemia linfoblástica de alto riesgo, recaída de leucemia post-trasplante, daño de mucosa, neutropenia prolongada y profunda, es en caso de menos de 500 células por más de 10 días, altas dosis de corticosteroides y también yo diría alta dosis de medicamentos que evita el rechazo y presencia de catéter vascular. Entonces, hablemos rápidamente de clasificación de hongos. Entonces, eso sería la segunda parte, la tercera parte de la plática. Entonces, acá en la clasificación de hongos, los hongos se clasifican en dos grupos grandes. Los hongos que son a forma de levaduras, es decir, son redonditos, y acá en este grupo se puede poner aquellos que producen pseudohifas, que no tiene hifas o que tiene artroconidias. Los que tienen pseudohifas son los del grupo de Cándida, los que no tienen hifa de Cryptococcus neoformans y artroconidia, el Trichosporium. Y después aquellas que tienen mohos. Es decir, los mohos, ¿verdad? Son los que tienen como hilitos muy finitos, entonces a eso se le llaman mohos. Y estos pueden ser septadas, es decir, que los hilitos muy finitos pueden estar separadas o no estar separadas. Las septadas pueden ser muy claritos o pueden ser oscuros. Entonces, de Matiáceos son los hongos oscuros y también las aceptadas son las cigomicetas, y acá está en el grupo de Mucorrhizopus y Coninhamela. Entonces, esto es un poco una trampita que a veces yo hago de tener este esquema conmigo y es muy fácil de seguir en donde se clasifican los dos grupos grandes y en cada uno de los grupos otra vez las características más importantes. Bien, entonces, ¿cuál es la epidemiología de infección fúngica? Acá entonces tenemos, en cuanto a la epidemiología, acá hablamos, ¿verdad?, de la incidencia de infección fúngica invasiva en pediatría, que está afectada por el uso de antifúngico sistémico, ya sea profiláctico o empírico, y diferencia en el uso de procedimiento diagnóstico. Es importante también tener en consideración las definiciones, es decir, la epidemiología puede cambiar dependiendo qué definición usa uno en infección fúngica invasiva, y también el tipo de patógenos fúngicos incluidos. Entonces, la tasa de casos de muerte en infección fúngica invasiva va del 20 al 70%. Los resultados más pobres, es decir, el resultado pobre en el sentido de que pacientes, ya sea desafortunadamente se mueren o van a cuidados intensivos o quedan con secuelas, son en caso de enfermedad diseminada por hongos, cuando afecta el sistema nervioso central, cuando tiene una granulocitopenia persistente. Y también importante recordar que los más frecuentes son Cándida y Aspergillus en casos de infección fúngica invasiva. Vamos a hablar brevemente de la epidemiología de la candidiasis. La candidiasis acá predomina en caso de infección de catéteres, y Candida no albicans produce la mayoría de las infecciones. En estudios publicados, se ha encontrado que Candida albicans, Parapsilocysis tropicales fueron los más comúnmente aislados, y puede ocurrir diseminación a sitio secundario de 10 a 20%, puede producir sepsis severa y choque séptico en 30%, y una mortalidad de 10 a 25% y cerca del 50% en pacientes ingresados a cuidados intensivos. Y esto es una cosa muy, muy importante recordarse, que no solamente las bacterias producen choque séptico, sino también Cándida puede producir choque séptico, y si el paciente tiene riesgo de Cándida, hay que acordarse de dar antifúngicos para tratar el choque séptico. La epidemiología de la aspergilosis, otra vez, ¿verdad? Dijimos que los más comunes es Cándida y aspergilosis. Esta es la segunda. La aspergilosis invasiva se presenta como una aspergilosis pulmonar. Puede haber diseminación a otros sitios, así como habíamos hablado
en el sistema nervioso central, que puede ocurrir hasta el 30%. Puede haber sinusitis e infecciones primarias cutáneas o del tracto gastrointestinal, que es menos frecuente. Aspergillus fumigatus es la causa más común de la aspergilosis, seguido por Aspergillus flavo, Aspergillus terreo. La prevalencia va del 5 al 10% en leucemia mieloblástica aguda, en leucemia recurrente y cuando hay trasplante alogénico. La fatalidad es de 20, 50 y 80% en pacientes con trasplante alogénico. El trasplante alogénico es predictivo de un resultado pobre en un análisis multivariado. Ahora, en cuanto a epidemiología de no aspergilosis, ahí se puede tener otros patógenos, así como el caso que había comentado con usted al comienzo, de Fusarium, Pseudosporium, agentes de la mucormicosis, tiene una presentación similar a la aspergilosis. Fusarium puede causar fungenia, porque ellos pueden diseminarse por la sangre. Hay una incidencia del 0 al 35%, el pronóstico es pobre. Puede haber asociación con una mortalidad que exceda la aspergilosis y realmente no hay una tendencia específica en la población pediátrica. Fungenia e infecciones diseminadas por levaduras raras y criptococosis son esporádicas. Ahora, en cuanto al diagnóstico de la infección fúngica. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el diagnóstico de la infección fúngica diseminada? Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que un tratamiento fúngico temprano y expeditivo son claves para el control de una infección fúngica invasiva. Los procedimientos diagnósticos estándares son cultivo de sangre para levaduras y mohos, cultivos y examinación microscópica de fluidos corporales y muestras de tejidos, estudios de imágenes y, por supuesto, lo importante es la detección temprana, ¿verdad?, de estos patógenos por métodos moleculares o antígenos, si no se puede hacer de una manera, de la manera tradicional. Galactomanano es el componente de la pared fúngica y eliminado por todos los aspergillus, y esto puede ser detectado por una enzima de inmunoensayo que tiene una alta especificidad. Puede haber falso positivo, pero en 5 estudios pediátricos combinados encontraron una sensibilidad del 76% y una especificidad del 86%. Es decir, es útil, entonces, sobre todo, es útil en el suero, en el aspirado broncoalveolar y en el líquido cefalorraquídeo. Las recomendaciones es de acuerdo a las guías a utilizar en monitoreo prospectivo y tamizado seriado, en donde se puede hacer el estudio galactomanano 2 veces por semana en niños con alto riesgo para el diagnóstico temprano de una aspergilosis invasiva. También cuando se está utilizando profilaxis con antifúngicos, también se puede ver el desempeño de la profilaxis, ¿verdad?, utilizando los estudios de galactomanano en el suero de los niños. También se puede usar a galactomanano en el lavado broncoalveolar para, sobre todo, cuando uno sospecha aspergilosis invasiva pulmonar. Y en el líquido cefalorraquídeo también, pero hay que acordarse del corte del valor del galactomanano. También hay otra prueba que se llama beta-D-glucano, que puede ser detectado, que también es un antígeno que puede ser detectado en pacientes con infección fúngica invasiva debido a Aspergillus, Candida, Fusarium, Trichosporum, Saccharomyces y también Pneumocystis jirovecii y algunas infecciones bacterianas. Esto se encontró, o sea que el nombre comercial es Fungitel, que es aprobado por la FDA de los Estados Unidos y en muchos lugares se usa. Se mostró que en adultos es un buen diagnóstico para el diagnóstico temprano de infección fúngica invasiva, pero los datos no son muy, o sea que no hay muchos datos en los niños y no se sabe con certeza la utilidad de utilizar estos estudios en los niños. Y no se sabe el umbral óptimo de positividad de beta-D-glucano en los niños.
También están, por supuesto, la amplificación de los ácidos nucleicos, que también se le llama la PCR, que son estudios moleculares basados en porciones pequeñísimas de patógenos, es decir, de la parte genética. Entonces, estos son súper importantes, pero hay que entender muy bien los resultados porque son muy sensibles. Entonces, todavía existe una necesidad de una buena estandarización y validación. Imágenes pulmonares es lo que habitualmente se utiliza, y esto muchas veces pueden ser inespecíficos, particularmente en aquellos pacientitos pequeños. Pero puede ser útil en los niños de alto riesgo, sobre todo con neutropenia febril, más de 96 horas, o con hallazgos clínicos focales. Los estudios de imágenes pueden ser muy útiles. ¿Qué ahora del tratamiento antifúngico? Entonces, los tratamientos antifúngicos están los llamados antifúngicos empíricos, es decir, cuando no se sabe bien en cuanto al diagnóstico. Entonces, estos se dan en niños con neutropenia febril persistente, con terapia antibacteriana apropiada. Entonces, se ha encontrado que caspofungina fue mejor tolerada que la anfotericina liposomal, y que esto, ¿verdad? Muchas veces la anfotericina liposomal fue menos nefrotóxica que la anfotericina de oxicolato. Entonces se ha encontrado que la caspofungina y la anfotericina liposomal no fueron diferentes en eficacia. En pacientes que están recibiendo antifúngicos para MOS, cambiando a un antifúngico diferente, es decir, cuando la infección viene a pesar del antifúngico, entonces hay que dar un antifúngico diferente. Entonces, si supongamos que el paciente ha estado recibiendo fluconazol y tiene una infección fúngica a MOO, entonces en este caso hay que dar una caspofungina o una anfotericina liposomal. Ahora, el otro tipo de terapia es la terapia antifúngica preventiva, es decir, cuando uno usa un estudio en donde indica que el estudio que es positivo, aunque clínicamente el paciente no tiene indicación de infección, pero pero existe, ¿verdad? Indicación laboratorial de la presencia de hongos. Entonces, en estos casos se habla de tratamiento preventivo. Muy bien, en cuanto a infecciones para cándida, entonces medidas generales es el inicio rápido de antifúngicos, control de trastornos predisponentes, cirugía según corresponda. Importantemente, cándida, infección por cándida ocurre en el contexto de catéteres, entonces hay que retirar el catéter intravenoso permanente u otro dispositivo prostético tan pronto sea posible. En candidemia se debe evaluar los sitios profundos de infección, incluyendo la evaluación oftalmológica. La duración de la candidemia, es decir, para el tratamiento, la duración en candidemia no complicada es habitualmente 14 días después de un hemocultivo negativo. En cuanto la duración del tratamiento en una candidemia invasiva de tejido, entonces eso depende ya, ¿verdad?, de la respuesta del lugar de la infección y la resolución de los trastornos predisponentes. En cuanto a antifúngicos para candidemia, se prefieren los fungicidas como la anfotericina D, las equinocandinas. Se prefiere esto que los fungistáticos en pacientes neutropénicos con inestabilidad vascular. Las opciones son caspafungina, anfotericina liposomal. También se puede hacer fluconazol si hay una buena susceptibilidad para esto, voriconazol, sobre todo en los niños más de 2 años. Cambiar de clase, sobre todo cuando existe una infección que interrumpe una profilaxis. Entonces, definitivamente, cuando ocurre eso, hay que cambiar
de clase de antifúngico. Ahora, infecciones por Aspergillus en general, la administración de antifúngico debe ser una administración tan pronto sea posible. Hay que controlar otros trastornos predisponentes. Posiblemente hay que reducir la inmunosupresión, a suspender o disminuir esteroides. Si existe, por ejemplo, aspergilomas, entonces posiblemente el paciente necesitaría extirpar este aspergiloma con intervenciones quirúrgicas. Es importante tener un enfoque multidisciplinario. Aspergilosis muchas veces necesitaría transfusión de granulocitos, sobre todo en pacientes con granulocitopenia profunda y persistente. Y también se debe evaluar otros sitios de infección como sistema nervioso central. La duración óptima no está definida con el tratamiento de este tipo de hongo, pero habitualmente se busca la resolución de todos los signos y síntomas y la reversión del déficit subyacente de las defensas del huésped. Se puede empezar con un antifúngico inicial, se puede iniciar con anfotericina liposomal en pacientes sin tratamiento previo con anfotericina, o se puede iniciar con voriconazol en aquellos pacientes que no han recibido voriconazol. También en algunos casos de aspergilosis también la caspofungina es útil, pero hay que asegurarse. La utilización del complejo lipídico también es bueno. Terapia combinada, habitualmente no se hace terapia combinada, pero en caso de una infección por Aspergillus muy severa y que no se resuelve, entonces se hace como terapia de rescate. Entonces, tratamiento de segunda línea es voriconazol intravenoso. Se puede dar voriconazol intravenoso, especialmente en los pacientes que no tolera vía oral, y después uno pasa a vía oral, sobre todo si se necesita dar por un tiempo prolongado. También una combinación de voriconazol y anidalofungina para tratamiento también se puede ser considerado. Y otra vez, así como estábamos hablando, cambio de clase de antifúngicos si el proceso fúngico avanza a pesar de la administración de antifúngicos. También están los otros tipos de hongos, como los mucorales y hongos filamentosos raros, y los principios habitualmente son similares al tratamiento de aspergilosis. Por supuesto que el diagnóstico acertado es súper importante, y si existe como un fungoma, es decir, un conglomerado de crecimientos de hongos, la cirugía sería muy importante. Administración para mucor, la administración de anfotericina liposomal es preferible, sobre todo para el sistema nervioso central. De segunda línea para mucor es posaconazol. Entonces también en ciertas ocasiones se puede usar una combinación de anfotericina con caspofungina. Para fusariosis, así como lo que tuvo mi paciente, y C2-poriosis, voriconazol, por supuesto, es muy importante. También la administración de complejo lipídico y posaconazol, y para los otros hongos raros, el tratamiento habitualmente es individualizado. También están las levaduras raras, como por ejemplo en caso de levaduras Cryptococcus, en donde el voriconazol en Cryptococcus neoformans muchas veces se puede utilizar voriconazol, complejo lipídico y posaconazol y otros hongos raros. Otra vez el tratamiento es individualizado. En conclusión, la estratificación de pacientes con riesgo de enfermedades fúngicas invasivas es muy importante. También hacer una clasificación del diagnóstico en tratamiento probado, probable y posible. Diagnóstico temprano y elección de fungicidas es elemental. Un enfoque multidisciplinario, sobre todo cirujanos, en caso de una extirpación
ya sea de un catéter infectado o fungoma. También es importante, así como habíamos dicho, elegir un antifúngico apropiado, es decir, preferir fungicidas antes que fungistático y proporcionar profilaxis basado en riesgo. Y así como estábamos diciendo, si el grupo o los médicos están tratando a pacientes con cáncer, siempre procurar adquirir buenos antifúngicos para dichas complicaciones de esas infecciones. Bien, entonces eso es todo lo que tengo y muchas gracias por la atención.